Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con el dictado de la unidad número 2. Hoy vamos a ver el punto 2 y 3 de la unidad, ahí se los he copiado. La idea es, como siempre, dar los lineamientos generales, ponerles, capaz van a notar que las diapositivas están un poco cargadas, pero bueno, la idea es dejarles escrito algunos conceptos, así también les sirve para fijar algunas definiciones, ¿sí? O para aportarle otras definiciones además de las que les puede dar Rivera. Bien, algunos temas los vamos a profundizar un poco más y a otros lo vamos a pasar muy por encima porque en el libro están muy bien explicados. Bueno, estamos empezando, ¿no es cierto?, una carrera. Es la primer materia codificada de la carrera, entonces es muy importante que aprendamos a utilizar el principal material de estudio que tenemos en esta materia. Estoy hablando del Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, como cualquier libro, digamos que tiene un índice, por así decirlo. El Código Civil y Comercial no es la excepción. En este índice, entre comillas, vamos a ver la estructura, cómo está organizado el código. Bien, esto es lo que se llama el método legislativo, el método del Código Civil y Comercial, ¿sí? Es la forma, la manera de hacer algo. Vamos a ver que el Código Civil y Comercial tiene primero un título preliminar y después tiene una serie de libros, ¿sí? A su vez, esos libros se dividen en títulos. Después van a ver que los títulos se pueden dividir en capítulos. Los capítulos, a su vez, se dividen en secciones. Y después viene como la unidad mínima, que vendría a ser el artículo, y que algunos artículos tienen también incisos, ¿sí? Estas partículas nos sirven a nosotros para identificar exactamente dónde está el precepto que queremos invocar. Bien, por lo general basta con que digamos de qué ley se trata y digamos el artículo y el inciso si queremos ser precisos. Pero bueno, esta es la metodología del código y así es como se va subdividiendo. En cuanto a los libros, un pantallazo general, el Código Civil y Comercial tiene primero una parte general, después tiene en el libro segundo el de las relaciones de familia, después tienen los derechos personales, después tienen derechos reales, después tienen la transmisión de derechos por causa de muerte, y después está el libro sexto, que es el que habla de las disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Las partes que vamos a estudiar en Derecho Privado 1 es el título preliminar y la parte general. Ahora nos vamos a ocupar en la unidad número 2 y particularmente en esta pequeñísima clase del título preliminar, bien, y la primer partecita del título preliminar. Nos preguntamos entonces qué es el título preliminar, ¿sí? La doctrina lo suele graficar como que dicen que es como la puerta de entrada al Código Civil o los anteojos que sirven para verlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el título preliminar no tenemos disposiciones que regulen casos concretos, digamos, sino que tienen disposiciones que son generales y que vamos a ver que son aplicables a todas las situaciones que regula el Código Civil. Por eso dice acá que provee las bases para la interpretación y aplicación de todo el derecho privado. Incluso algunos de sus artículos tienen un efecto expansivo, ¿sí?, hacia otras áreas del derecho, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 3 dice que los jueces deben fallar sí o sí, deben resolver los casos que le llevan a sus tribunales, ¿sí? Esta norma no es solamente aplicable al derecho civil, sino aplicable a la totalidad de las ramas del derecho. Bien, entonces por eso es tan importante el título preliminar del Código Civil y Comercial y cómo sirve hasta de base de todo el ordenamiento jurídico positivo en alguna de sus disposiciones. Bien,
Este, bueno, vamos a ver que trata sobre el derecho, sobre la ley, el ejercicio de los derechos, sobre los derechos y los bienes también, ¿sí? Bueno, básicamente, si nos fijamos, la unidad 2 trata de lo que son las fuentes del derecho, ¿sí? ¿Qué es lo que es la fuente? ¿Qué es lo que nos sugiere a nosotros la palabra fuente? Etimológicamente viene es de donde emana, de donde fluye algo. En este caso es de donde emana el derecho, ¿sí? Acá he puesto una definición un poquito más técnica que son las formas de producción o creación de las normas jurídicas. Bien, vamos a ver que las fuentes del derecho la van a clasificar los autores de distinta manera y vamos a encontrar un montonazo de definiciones como siempre. Pero la más tradicional es la que divide las fuentes del derecho en fuentes formales y en fuentes no formales o en fuentes materiales. Vamos a encontrar acá el autor de esta definición, de esta clasificación, es François Jenny, ¿sí? Es un jurisconsulto francés que en su obra El método de interpretación y fuentes del derecho privado positivo elabora precisamente esta clasificación de fuentes del derecho. Y la gran diferencia va a ser que las fuentes formales son obligatorias para el juez, ¿sí? Vamos a ver que le da la solución directa al juez de lo que tiene que hacer, ¿sí? En cambio, las fuentes no formales son aquellas que no le dan la solución directa al juez, sino que da más bien una solución indirecta y tiene una función un poco más orientativa, más persuasiva, en la que le va a ayudar al juez a fijar el contenido, ¿sí?, de las normas directas. Acá en el cuadrito les he puesto yo que cuando Jenny escribió su obra, ¿sí?, o sea, en Francia, en el siglo XIX, siglo XX, decía él que las fuentes formales eran la ley, la costumbre o tradición, como él decía, la jurisprudencia y la doctrina. Ya vamos a ver bien qué son cada una de estas. Y las no formales, él decía que eran las leyes análogas, los principios de la moral cristiana y toda otra que provenga de la libre investigación científica, ¿sí? Este concepto de libre investigación científica, digamos que es como el más importante en la filosofía de Jenny, ¿sí? Porque dice que el juez no solamente se tiene que acotar a las a las fuentes formales, sino que para dar resolución a los casos tiene que apelar a su libre investigación científica. Por eso él también llama a las fuentes no formales como fuentes científicas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que dependiendo del país, vamos a ver que tienen cierta categoría las normas, las fuentes, o de formal o de material. En Argentina, ¿sí?, según el Código Civil y Comercial, ya vamos a ver más adelante en más profundidad, pero las fuentes formales por excelencia, primero que todo es la ley y después la jurisprudencia y después la costumbre, perdón. Y la jurisprudencia a veces, pero lo que consagra el Código Civil, vamos, ya les adelanto, en el artículo primero, sobre todo la ley y la costumbre. Y fuentes no formales o materiales, vamos a ver que son la jurisprudencia, el resto de la jurisprudencia que no es vinculante, ya vamos a explicar bien eso. La doctrina es una fuente no formal, los principios generales del derecho, etc. ¿Sí? Bueno, el, ahora teníamos que explicar el punto 2 y 3 de la unidad. Si el punto 1 lo tienen que ver ustedes con las guías que les ha dejado la profesora Toranzo con el PowerPoint. Así que bueno, haciendo un pantallazo muy rápido, vamos a decir que la ley es la fuente más importante de nuestro derecho, ¿sí? Etimológicamente, es decir, según el origen de la palabra ley deriva del latín, que del latín la palabra lex, ¿sí? Y a su vez esa palabra lex proviene de otra palabra que es legere, que significa que se lee, ¿sí? Entonces en el derecho romano veíamos que cuando se hablaba de ley o lex, ¿sí?, se hacía referencia al
derecho escrito, ¿sí? Y bueno, hay una definición jurídica que la he visto ahí que la tiene el libro de Rivera, que dice que la ley es un precepto común, justo, estable y suficientemente promulgado, ¿sí? Este, Vamos a ver qué dice, obviamente, es un precepto porque es un mandato, ¿sí? Es común porque es común a todo el pueblo, a todo el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal. Es justo, la ley aspira a ser justa, ¿sí? Es estable y suficientemente promulgado, ¿sí? Las leyes, salvo que tengan un plazo de vigencia determinado, ¿sí? Entran a regir y se presume, o sea, que van a tener una larga vida hasta que después sean sustituidas por otras, ¿sí? Por eso dice que es estable y suficientemente promulgado porque tiene que tener todo un trámite legislativo, ¿sí? En Argentina tiene que pasar por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados o viceversa, y después tiene que tener una promulgación por parte del Poder Ejecutivo y después se publica y entra en vigencia, ¿sí? Este, Algo que hay que aclarar que en este nuevo Código Civil y Comercial vamos a ver que está bien distinguido lo que es el derecho y la ley, ¿sí? Antes se solía decir que el derecho era básicamente la ley. Hoy queda claro que no. La ley es una de las fuentes del derecho, que si bien es la más importante, pero no es la única, ¿sí? Entonces, hablar de derecho no es lo mismo que hablar de ley. Y los caracteres de la ley, vamos a ver que los autores varían en esto, pero siempre el punto de consenso va a ser la obligatoriedad, la generalidad y la autenticidad. La autenticidad es esto que dije, que emane de una autoridad competente, ¿sí? Y que con el procedimiento establecido en la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, nuestro Código Civil y Comercial es precisamente una ley. Vamos a otra fuente del derecho, que es la costumbre, ¿sí? Ya la palabra nos indica a nosotros de qué estamos hablando, ¿no? Acá puse una definición y vemos que es una conducta colectiva que se repite, que se practica a conciencia de su obligatoriedad y cuya violación causa una sanción social, ¿sí? Y que en su conjunto es lo que denominamos el derecho consuetudinario. Bien, tiene dos elementos, tal como se ve en la definición. Un elemento que es material objetivo, que se refiere a actos repetidos de manera constante, ¿sí? Acá hay algo que hay que aclarar. Antes la doctrina solía decir que para que una costumbre sea tal, tenía que tener un largo periodo de tiempo que se practique, ¿sí? Sobre todo eso venía de los canonistas, que decían que, bueno, para que una costumbre sea costumbre, tiene que pasar 10 años o 15 o 20, ¿sí? Eso no es necesario. Ahora se entiende que debido a lo acelerado que son los cambios sociales, las costumbres pueden afianzarse mucho más rápido y no necesitan este periodo tan largo de tiempo. Pero lo que sí necesitan es el uso general. Si bien no es necesario el uso general de todo un estado, pero sí del ámbito donde se va a aplicar, por ejemplo, entre los comerciantes, entre los empresarios, ¿sí? Y bueno, y además tiene un factor psicológico que se refiere a la convicción común, ¿sí? De que se trata de una práctica que es obligatoria, ¿sí? Todos repiten esos actos y han llegado a la conclusión, están convencidos de que si bien eso no es una ley, tiene fuerza obligatoria y que tienen que cumplirlo, ¿sí? Eh, Operan sobre todo las costumbres en el ámbito del derecho comercial, del derecho mercantil. Es eminentemente consuetudinario el derecho comercial, ¿sí? En el derecho civil ha perdido muchísimo terreno la costumbre, que es tanto que es difícil poder encontrar ejemplos de costumbres en el derecho civil. Sí, son más fáciles en el derecho comercial, por ejemplo, en la subasta cuando levantan la mano
y ahí ya se obliga a la persona que levantó la mano. Es un ejemplo de una costumbre, pero como les cuento, o sea, son más comunes en el derecho mercantil. ¿Cómo se clasifican las costumbres? Las costumbres vamos a ver que se van a clasificar en tres y están en latín. Todo nuestro derecho y nuestra ciencia jurídica está plagada de vocablos latinos. Se clasifican en costumbres secundum legem, ¿sí? Que significa según la ley, en costumbres praeter legem, que es la costumbre supletoria, y finalmente la contra legem, que es la costumbre que va en contra de lo que establece la ley, ¿sí? La según la ley es básicamente cuando la ley se refiere a las costumbres. La supletoria va a ser cuando hay una laguna, si en el derecho hay alguna situación que la ley no regula, entonces ahí entra a regir la costumbre sin ser contraria, obviamente, a la ley. Y después está la costumbre que es contraria a la ley, es la otra clasificación. Vamos a la otra fuente del derecho, la jurisprudencia, ¿sí? Etimológicamente viene del latín iuris, que significa derecho, y prudentia, que significa conocimiento, ¿sí? Hablar de jurisprudencia etimológicamente significa el conocimiento del derecho. Bien. Respecto a la definición real de jurisprudencia, hay todo un tema al respecto. Y va a depender de la posición filosófica en la cual nos enrolemos, ¿sí? En el pensamiento de los científicos desde el cual lo miremos. Pero la mayoría entiende que la jurisprudencia es el conjunto de sentencias dictadas por los jueces resultante de la aplicación de normas jurídicas, ¿sí? Para otros va a ser la norma jurídica que emane de la sentencia de los jueces. Pero bueno, ahí entra toda una discusión doctrinaria al respecto. Acá yo les he aprovechado para ponerles la definición de sentencia y los caracteres, que capaz no sé si lo tiene Rivera, ¿sí? Pero bueno, la sentencia es la decisión del juez que pone fin al pleito y declara cuáles son los derechos de las partes, ¿sí? La sentencia es el acto procesal que pone fin al proceso. Bien, sabemos que cuando se inicia un juicio, lo que se busca siempre es que el juez decida y dicte una sentencia que falle y diga cuál de las dos partes tenía razón, básicamente. Este, bueno, todas estas sentencias que dictan los jueces es lo que conforma la idea de jurisprudencia. ¿Cuáles son las características de las sentencias? Es obligatoria para las partes, es decir, en cierto modo la sentencia se traduce en un mandato, se traduce en una norma jurídica, pero a diferencia de la ley que tenía carácter de generalidad, la sentencia tiene carácter de que es únicamente obligatoria para las partes respecto a las cuales se las dicta. Para terceros vamos a ver que no es obligatoria. Después vamos a ver que también hace cosa juzgada. No es el objetivo de esta materia que ustedes entiendan que es cosa juzgada, pero básicamente significa que una vez que llega una instancia donde ya no se puede recurrir más una sentencia, ya no se la puede apelar más, por así decirlo, llega hasta ahí y bueno, después de esa sentencia va a ser incuestionable. Eso significa cosa juzgada, que ya no se puede dar vuelta, que ya no se puede recurrir, ¿sí? Después el programa pide hablar de jurisprudencia obligatoria. Pero para no confundirnos nos tiene que quedar claro que el principio general, ¿sí? Es que la única obligatoria es la ley y a lo sumo la costumbre cuando la ley se refiere a ella o cuando haya un vacío legal. Pero la jurisprudencia nunca, por principio general, va a ser obligatoria, ¿sí? Es decir, yo en una demanda no puedo basarme en una jurisprudencia y esperar que el juez que me toque obligatoriamente haga lugar a lo que yo pedí basándome en la jurisprudencia que invoqué, ¿sí? Es decir, yo quiero que el juez, en mi caso particular, falle blanco
y yo traiga una jurisprudencia de Pepito contra el Estado Nacional del año 2007, donde haya fallado blanco y el juez esté obligado a fallar blanco. No, este, eso sucede únicamente con la ley. La jurisprudencia no es de aplicación obligatoria. Y como nuestra materia y todo el derecho está lleno de excepciones, esta no es la excepción, ¿sí? Y vamos a ver que si bien el principio general es que la jurisprudencia no es de aplicación obligatoria, tiene excepciones. Por ejemplo, los fallos plenarios, ¿sí? Esto después lo pueden profundizar mejor por los libros, pero básicamente el fallo plenario, sabemos que ustedes han escuchado hablar que hay tribunales de primera instancia, de segunda instancia, después tenemos las Cortes de Justicia de la provincia y después tenemos la Corte Suprema de la Nación, ¿sí? Bueno, cuando en las cámaras de apelaciones hay un tema que está controvertido, todos los miembros de la sala se juntan y toman una postura respecto a un determinado tema y emiten un fallo plenario, y ese fallo va a ser de aplicación obligatoria para todos los jueces inferiores a esa cámara de apelación, ¿sí? Pero no para el resto de los jueces, ni mucho menos para los superiores, sino ese es el alcance restringido, digamos, que tiene fallo plenario, pero se vuelve obligatorio para los jueces inferiores. Y además nuestra Constitución establece que hay casos en los cuales nuestra Corte de Justicia de la provincia puede también reunirse en pleno, ¿sí? Y sacar una especie de fallo plenario que también es obligatorio para todos los jueces inferiores, ¿sí? Prácticamente es muy poco usado, pero bueno, está previsto. Bien. Después el programa también habla de métodos de unificación de la jurisprudencia, que se refiere que a través de distintos recursos se puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el tribunal más alto de la nación, y ella opinar sobre un determinado tema, ¿sí? Y todos los jueces inferiores, digamos que tienen eh, que acatar esa misma interpretación. Y para contradecirla, ¿sí? A lo que piensa la Corte Suprema, tiene que estar bien fundada esa sentencia del juez inferior y decir por qué él considera que se aparta del criterio que tienen los jueces superiores, ¿sí? Bien, después tenemos lo que es la doctrina, ¿sí? Que básicamente es las conclusiones que sacan los estudiosos del derecho. Por ejemplo, el libro de Rivera es doctrina, ¿sí? Rivera es un doctrinario, es una voz autorizada, ¿sí? Y es una fuente material, obviamente, del derecho porque no es obligatoria, ¿sí? No tiene fuerza obligatoria, eso es lo importante. Respecto de la evolución, y esto vamos a hacerlo bien rápido, la primer fuente del derecho, digamos, que surge es la costumbre, ¿sí? En los pueblos más primitivos, obviamente, no habían leyes escritas y ellos tenían como sus propios códigos, entre comillas, que eran las costumbres, ¿sí? Después, cuando empiezan a surgir controversias, empieza a surgir la figura de los jueces, de los pretores, que se llamaban en algún momento, unas figuras parecidas, que eran terceros imparciales que decidían, ¿sí? Y bueno, así empezaron a salir los primeros fallos, las primeras jurisprudencias, entre comillas, ¿sí? Después vamos a ver que los pueblos se empiezan a expandir, ¿sí? Y estos códigos que tenían internamente las comunidades se empiezan a mezclar con los códigos de otras comunidades, ¿sí? Gracias a este fenómeno del multiculturalismo. Entonces llegó un momento que dijeron todos, a ver, paremos un poco y establezcamos consensos y hagamos normas y las escribamos en la medida de lo posible. Y así surge lo que es la ley, ¿sí? Y de ahí su etimología eh, de lex legere, que significa derecho escrito, ¿sí? Vamos a ver que hoy en día el devenir de las fuentes del derecho
se han consolidado como dos sistemas. Vamos a ver que hay un sistema que es el del derecho escrito, que es el que tenemos acá en Argentina, donde tenemos la principal fuente de derecho, como vengo diciendo, es la ley escrita, ¿sí? Y en la cabeza de todo, nuestra Constitución Nacional. Hay otro sistema, que es de los países anglosajones, ¿sí? Que se llama el sistema del Common Law, que básicamente es distinto al nuestro. ¿En qué sentido? En que ellos no tienen como principal fuente del derecho a la ley, sino tienen como principal fuente de derecho a la jurisprudencia y, o mejor dicho, en realidad a la costumbre, ¿sí? Allí no importa tanto las leyes escritas, sino lo que importa es cómo se vienen fallando, es decir, cómo vienen decidiendo los jueces en sentencias anteriores. Esto es lo que se llama el sistema del precedente, ¿sí? Esto hace que por tradición, por costumbre, los jueces emiten sentencia en un mismo sentido basándose en los precedentes anteriores. Como consecuencia, este sistema es un sistema un poco más rígido, más difícil de modificar que el sistema que tenemos nosotros del derecho escrito. Porque nosotros sacamos una ley y ya está, cambiamos lo que había antes. En cambio, el sistema del common law es distinto. ¿Por qué? Porque tienen ellos que dar vuelta a ese precedente, ir contra sus precedentes, y en principio no se puede. Y es ahí donde entra a jugar la ley escrita, ¿sí? Que sancionan los congresos, los parlamentos, ¿sí? Entonces, lo que hace la ley básicamente es permitir que haya un cambio en estos precedentes y a partir de ahí seguir con otros precedentes, ¿sí? Básicamente la fuente más importante se dice que es la jurisprudencia. Sin embargo, cada vez estos sistemas, tanto el del derecho escrito como el de common law, se acercan cada vez más, ¿sí? Este, por ejemplo, acá los jueces, si bien están atados a la ley en el sistema escrito, cada vez tienen más facultades, y en el otro sistema vamos a ver que cada vez este, lo- la ley escrita va ganando mayor terreno, ¿sí? Y vamos ahora rapidito con lo que es el análisis de los primeros tres artículos del Código Civil y Comercial, ¿sí? Yo acá tengo mi código y lo voy a leer. Vamos a leer el artículo primero, que es fuente de aplicación. Dice: los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Después dice: los usos y prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias al derecho. ¿Cuáles son las conclusiones o las partes que me interesa que se detengan? Es que vamos a ver que habla de casos, el primer artículo. ¿Qué significa esto? Que es el supuesto de hecho de la norma. Ustedes en otras materias van a hablar mucho de los supuestos de hecho. Es básicamente todo el derecho privado regula casos, si no son meras abstracciones. Todas las disposiciones están destinadas a tener aplicación práctica, ¿sí? El derecho, si bien tiene mucha teoría, es una ciencia que va a ser eminentemente práctica en el sentido de que busca la aplicación, ¿sí? Este, Después vamos a ver que dice también que se deben resolver según las leyes, y acá es donde establece la jerarquía máxima de la ley como fuente del derecho. Después habla también de que la aplicación de la ley debe ser conforme a la Constitución Nacional y a tratados internacionales de derechos humanos. Ahí vemos plasmado el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, que ya lo deben saber. Es decir, se borran estas barreras que había entre el derecho público y el derecho privado y se empieza a entremezclar desde el primer artículo del Código Civil y Comercial esto de lo público y lo privado a través de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí?
Y después vamos a ver que lo que hace también es reconocer a la costumbre secundum legem y praeter legem. Y obviamente veda la costumbre contraria a la ley. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver que este artículo primero, como todo en derecho, los doctrinarios también lo han criticado mucho en cuanto a que habla, por ejemplo, de la finalidad, cuando en realidad eso es más un método de interpretación, deja fuera a la jurisprudencia, ¿sí? Bueno, hay muchas críticas que son todas opinables. Este, bien, respecto del artículo 2 habla de la interpretación de la ley y acá sí los voy a dejar directamente con que vayan al libro, está todo muy claro, pero bueno, como un pantallazo hay un método de interpretación que es gramatical, según las palabras, ¿sí? Según la letra, después filológica, según la finalidad, y después según las leyes análogas, ¿sí? Después también se debe interpretar según los tratados internacionales de derechos humanos y según los principios y valores jurídicos, ¿sí? Básicamente la analogía se da cuando hay un caso que no tiene una solución expresa en nuestro derecho, pero hay otros casos que son muy parecidos, con las mismas razones jurídicas, digamos, y tienen una solución reglada. Entonces se aplica el que tiene la solución reglada al que no, ¿sí? Y bueno, tiene una serie de requisitos, ustedes lo van a leer bien en el libro, ¿sí? Y bueno, la interpretación debe ser coherente con todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Tiene que ver con la armonía, con el diálogo de fuente, que ustedes ya lo van a ver bien, hacer interpretaciones armónicas de los casos, con todas las fuentes del derecho. Y bueno, el artículo 3 habla básicamente de la figura del juez y que está obligado a resolver, ¿sí? Y a dar una solución fundada, ¿sí? Es decir, el por qué y en qué fuente del derecho se funda para fundar de esa manera. De lo contrario, la sentencia será arbitraria y será susceptible de una serie de recursos para tratar de que otros jueces controlen esa sentencia y fallen en el sentido contrario, ¿sí? Y bueno, hablar del nuevo rol del juez, básicamente son jueces con un poco más de facultades, que en la parte procesal ya no es, por ejemplo, un mero espectador de lo que las partes le llevan, sino que el juez civil ahora se mueve un poco más y colabora con que el proceso sea más dinámico, etcétera. Ustedes después tienen que leer bien ahí la doctrina acerca del rol del juez en el siglo XXI. Y bueno, como conclusión, todo esto que hemos estado viendo, tenemos que saber que desde el punto de vista práctico, las fuentes del derecho son las herramientas de todo abogado. Así como el carpintero tiene serrucho, tiene martillos, etcétera, nosotros tenemos a las leyes, a la jurisprudencia, a la doctrina, ¿sí? Y bueno, como ustedes ya saben, por otras materias, cuando ustedes se reciban, ¿sí? Pueden realizar distintas, se pueden desempeñar en distintas esferas, ¿sí? Pueden ser abogados litigantes, es decir, que ejerzan el derecho, ser operadores jurídicos, ser escribanos, etcétera. Y vamos a ver que vamos a utilizar estas herramientas. Por ejemplo, cuando ustedes salgan a la calle y hagan una demanda por alimentos, en esa demanda se van a basar en los artículos del Código Civil, en la parte de las relaciones de familia, van a poner ejemplo, casos de jurisprudencia que le hayan dado a sus clientes lo que ustedes piden. Van a buscar también doctrinas, definiciones de autores, ¿sí? Si ustedes se dedican a estudiar derecho, ¿sí? O a hacer artículos que sean de buscar información, que no lleguen a ser investigaciones, pero que sí sean estudios sobre el derecho y se pueden hacer escritos, monografías, etcétera, también van a ir a estas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, los textos explicativos sobre el decreto 297 del 2020, el de la pandemia, ¿sí? El que salió en marzo. Entonces ahí ustedes van a ir básicamente al derecho positivo, ¿sí? Van a ir al decreto del poder emanado del presidente de la nación, ¿sí? Entonces ahí van a ir con esas herramientas, van a utilizar conceptos de la doctrina, etcétera. Y sobre todo también, si van a ser investigadores del derecho, por ejemplo, si hacen una tesis sobre la perspectiva de género en las sentencias de la Corte de Justicia
de la provincia de San Juan en el periodo 2015-2020, 2010-2020, perdón, un ejemplo, precisamente van a recurrir a la jurisprudencia, etcétera. O sea que estos conceptos que acabo de explicar los tienen que tener muy claro y tienen que saber cómo manejarlos porque es el ABC de nuestra carrera y son las herramientas con las que vamos a trabajar todos el día de mañana. Así que bueno, espero haber sido claro y cualquier duda, vayan, lean en el libro y si no entienden nos consultan, no tendremos problemas en contestar sus inquietudes.